Aleluya. Tomen asiento, hermano. Seguimos en San Juan 16. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Desde el versículo 16 también. Gloria a Dios. Leemos entonces San Juan 16 hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos alternadamente. El título acá dice: la tristeza se convertirá en gozo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo: preguntad entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí, hermanos, ya estamos, ¿no es cierto?, en las últimas horas del Señor sobre la tierra, hablando con sus discípulos después de haber participado de la última cena, dándoles consejo, hablándoles, reiterando las promesas, ¿no es cierto?, hablando de la promesa del Espíritu Santo, la obra que iba a hacer en sus discípulos, la obra que iba a hacer en su pueblo, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, fortaleciendo, guiando toda verdad, tantas cosas maravillosas, pero también advirtiéndoles, ¿no es cierto?, que iban a venir luchas y dificultades, pero que el Espíritu Santo les iba a ayudar en todo momento. Y también la obra que va a hacer el Espíritu Santo, así como hace la obra en el que le ama, en aquel que está lleno del Señor, también hace la obra en aquellos que reciben la palabra. Amén, que así como los discípulos veían, ¿no es cierto? Uno se imagina cuando estaba la mujer samaritana y fue a buscar agua, la mujer que no tenía interés de nada, gloria al Señor, y de repente el Señor le empieza a hablar, y yo tengo un agua que tú no sabes, y esa agua te va a saciar, no vas a tener necesidad de venir a buscarla. Y esa mujer, ¿no es cierto?, se convierte al Señor, ¿no? Y después cuando el Señor se encuentra con el, o antes, ¿no es cierto?, pero con el
Nicodemo, ¿no es cierto? Que va a Nicodemo como capaz que Nicodemo fue con la intención de ayudarlo a Jesús, de darle más información, ¿no es cierto? Porque era una persona tan importante o se creía tan importante, pero que el Señor le diga, mira Nicodemo, si no lo haces de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y los discípulos viendo la obra, amén, que la palabra del Señor hacía en esas vidas, pero ahora que el Señor se iba, ¿quién iba a hacer esa obra? Y es el Espíritu Santo. Por eso el Señor le explica, ¿no es cierto?, que cuando Él venga, iba a convencer al mundo de pecado. Aquel que piensa que no hizo nada, que no es un pecador, el Espíritu Santo le trae esa convicción de pecado, como hizo con cada uno de nosotros, hermano. Amén. Y cada vez que conocemos más al Señor, más pecadores nos sentimos. Más, ¿no es cierto?, nos perturba, o no sé qué palabra usar, nosotros saber las cosas malas que hicimos, porque como que cuando estamos en el mundo nosotros no nos damos cuenta. Pero qué tremendo, hermano, cuando conocemos al Señor y vamos conociendo, y más indignos cada día nos sentimos del gran amor de Dios. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Gloria al Señor, de aquellos los que piensan que por sus buenas obras, amén, ya se ganan el cielo, y el Espíritu Santo trae esa convicción del juicio, ¿no?, de tener conceptos errados acerca de Dios y de las cosas, y el Espíritu Santo trae, ¿no es cierto?, esa visión clara, ¿no es cierto?, de lo que es la obra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, y así como dijimos, ¿no es cierto?, el versículo 12, ¿no?, cuando el Señor dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar, y fuimos viendo, ¿no es cierto?, cuántas cosas el Señor nos tuvo que decir después, porque si les decía ahí no iban a entender, no podían sobrellevarla, como dice acá la palabra. ¿Se acuerda de que hablamos, no?, de que ya la circuncisión no iba a tener, ya no iba a existir, no iba a tener valor delante efecto, ¿no es cierto?, del sábado, de los animales inmundos, tantas cosas, y ahora de a poquito, ¿no es cierto?, les fue iluminando sus mentes, porque ya ahí estaban predicando la palabra ya en el libro de los Hechos, y todavía seguían con esos conceptos, ¿no es cierto?, de que, ¿se acuerdan cuando Pedro fue a la casa de Cornelio? ¿Qué fue cuando pisó la puerta de Cornelio? Ustedes saben que para los judíos es una abominación juntarse con los gentiles. Le dijo eso, ¿no es cierto? Pero Dios me mostró que a ninguno llame inmundo, ¿no? Hasta ahí, ¿no es cierto? Y era el Espíritu Santo, amén, mostrando, y eran cosas que si Jesús le hubiese dicho antes no la podían entender. Amén, no la podían sobrellevar, pero allí, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo fue y siguió, ¿no es cierto?, porque vemos en Gálatas, ya cuántos años iba predicando el Evangelio, ¿no es cierto?, pero ¿qué pasó con Pedro? Que Pablo lo tuvo que soltar públicamente. Pedro dice que se avergonzó. Cuando no estaban los gentiles, no estaban los judíos, se juntaba con los gentiles y comía. Aparecieron los hermanos judíos y ya Pedro se retraía, allí no se quería juntar. Y Pablo lo encargó allí y dijo, ¿no puede ser esto? Y el Espíritu Santo nos fue tratando, cosas, necesito que cuántas cosas en nosotros, hermano, el Espíritu Santo ha ido obrando, tratando, ¿no es cierto? No fue de un día para el otro y sigue, hermano. Amén, sigue demostrándonos cosas, no es que no tengo que ser así, no tengo que decir, más vale me callo, pero ¿cuánto nos lleva? Años a veces, ¿no es cierto? Poder entender. Amén, tantas cosas que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, ¿no? Gloria al Señor, aleluya. Y el 13 le dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y habíamos dicho, hermanos, que muchos hermanos se toman esta palabra como que tiene vigencia hasta ahora, que mostrará toda la verdad, como que toda la verdad ya no está escrita acá en la palabra, y toda la verdad ya ha sido revelada. Esta promesa no era específicamente para los discípulos, porque ellos después, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo lo va revelando verdades que no dejaron escritas en las epístolas, pero hasta que se terminó la Biblia ya toda la verdad está escrita. No hay nuevas verdades que ningún profeta pueda traer, nadie, ¿no es cierto?, nadie puede. Todo lo que se habla ahora es lo que está escrito en la palabra, y si alguien dice algo que no está escrito en la palabra, eso no es de Dios. Amén. Qué tremendo, hermano. Hoy hablamos con un muchacho que dejó de ir a una iglesia, ahora va a otra. El domingo prometió venir acá, pero cuando iba a la otra iglesia yo no le decía nada, conversaba con él, lo aconsejaba, pero nunca le dijimos nada, porque ya tenía su congregación. Pero nosotros nos contó que se fue y va a otra, y mi esposa dijo, ¿por qué no vas? Te queda mucho más cerca, es el barrio. Y dice, cuando fui a
a llevarle algo a mis pastores y a decirle que no iba a congregar más, dice, la esposa del pastor me dijo, bueno, si vos te vas de esta congregación, en el día del juicio final, yo no te voy a defender. ¿De dónde saco eso? ¿De dónde saco? Digo, qué tremendo. Digo, eso es antibíblico. Cada uno vamos a dar cuenta delante de Dios por nosotros. Digo, ¿cuántas cosas, errores hay que se piensan? ¿No es cierto? Sí. Se podría decir que hoy en día el Espíritu Santo nos enseña esa verdad, algo conforme a lo que está escrito en la Escritura, y a veces uno no lo entiende o pasa algo que no comprende como es, y ahí el Espíritu Santo nos muestra para que se cumpla según la Escritura lo dice. Según la Escritura, es así, hermano, ¿no es cierto? Pero no cosas nuevas. Sí, amén. En un tiempo, yo no sé ahora, pero en un tiempo estaba de moda esa doctrina del vino viejo en las odres nuevas, cosas así, ¿no es cierto? Que daba a entender como que ahora venían otras revelaciones, el vino nuevo. El vino nuevo es Cristo. Amén. Amén, es Cristo, y después es nuevo, sigue vigente. Como cantamos ese corito, antiguo sin vejez. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No sé si alguien quiere aportar algo de eso para seguir acá, hermano. Sí, hermano. La palabra, ¿no? Que cuando este evangelio se ha predicado en todo el mundo, no hay cosas nuevas. No hay cosas nuevas, amén. Pero cuánta gente, y ahí ¿cuál es el peligro? De que nacen sectas, nacen religiones falsas. Cosa, el compañero este de allá de Mercedes, que la pastora agarraba y comentaba y me decía a mí, que le decía a otra persona que en la película había salido tal cosa y que era porque estaba en la película. Nada que ver. No, esa es otra de las cosas que uno tiene que tener cuidado, porque uno mira películas cristianas, ¿no es cierto? Porque uno tiene la historia en la Biblia. Vamos a suponer de quién, de Pablo, ¿no es cierto? Uno sabe que Pablo no tenía mujer, no sabemos si era viudo o era soltero. Pero de la vida privada de Pablo no tenemos mucho, pero una película es como una novela. Entonces, o buscan la historia o algo, pero tienen que inventarle algo. Pero nosotros no podemos basarlo por la película. Tenemos que basarlo en la palabra. Lo demás es historia. Puede ser historia de un libro o algo que nació en la mente del que hizo la película. Sí, hermano. Como la película de Ruth que decía que era una sacerdotisa moabita, pero eso en la Biblia. Eso no dice la Biblia, eso dice la película porque hay que rellenar. Yo he mirado cantidad de películas cristianas, pero no puedo basarme. De repente me ilumina para entender un poco la época y eso, pero nunca decir cosas que en la Biblia no dicen. Y que Ruth no se alcanzó a acostar con su esposo, que se casó y en el mismo día murió, y sin embargo dice que tuvieron como 10 años. Sí, no. Sí, por eso tenemos que remitirnos a lo que dice la palabra. Lo demás es porque uno se tiene que imaginar que va a hacer una película o va a escribir un libro, hacer una novela. Yo he leído un libro precioso, ¿no? de Marta y María. Y estaba precioso, pero digo, no me puedo basar y decir, Marta era así, María así, porque es una historia que está como una novela, ¿no es cierto? Pero nació de la mente del autor o sacaron algo de la historia, ¿no es cierto? Pero la Biblia no lo dice. Si no lo dice la Biblia, no, tenemos que quedarnos. Amén, porque si no vamos sacando, ¿no es cierto? Sí, hermano María. Incluso hasta los comentarios bíblicos, las Biblias de estudio. ¿No? Sí, amén. Tenemos que tener cuidado. Cuidado. Nos parece antibíblico, lo rechazamos y nos quedamos con lo que nos edifica. Seguro. Hay Biblias de estudio que son muy buenas, pero por allí tiene alguna cosa que dice, no es así, si Jesús dijo otra cosa. Por ejemplo, yo tenía una Biblia de estudio en 1909, no cuál era, bueno, ni me acuerdo. Y estaba linda los comentarios que tenía, pero por allí en el Génesis decía que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se casaron, tomaron entre ellas. Entonces decía que los hijos de Dios eran ángeles, que se casaron con mujeres. Eso decía en el comentario. Pero Jesús, ¿qué dijo? Que los ángeles no se casan. ¿No es cierto? Y no me acuerdo que otros comentarios más, que yo ya la dejé a esa Biblia, ¿no? Ya era más de uno que tenía esos errores así. Que la misma Biblia lo descalificaba. Sí, Gabriel. La vida plena es muy buena, pero después el recasamiento. Sí, la vida plena tiene comentarios preciosos, pero usted lee allí en 1 Corintios capítulo 7 y te cita versículos afirmando lo que quiere decir el autor, que la Biblia lo contradice. Entonces, ¿cuántos libros, hermano, que uno puede leer
comentarios, ¿no? Pero tú tienes que referirse siempre a tenerse la palabra. Y por algo Pablo fue también bien tajante eso, ¿no? Digo, que el que quiera venir con cosas nuevas, digo, sea anatema, ¿no? Amén, No. así lo dijo el apóstol, ¿no es cierto? Si alguno anuncia algo diferente, sea anatema. Así sea yo mismo. Sí. Aún es mismo, el peligro que está en cada uno, ¿no es Sí, cierto? amén. ¿Alguien más quiere aportar algo de esto? Precioso. Bueno, seguimos acá. Entonces, acá nuevamente el Señor le sigue hablando, ¿no es cierto? Preparando a los discípulos acerca de su partida, pero los discípulos no entendían, ¿no es cierto? Porque el Señor le hablaba, bueno, cuando decía, voy al Padre, voy a Dios, entendía que iba a morir. ¿Listo? Cuando dice, bueno, se fue con Dios, murió, ¿no es cierto? Pero dice, pero los volveré a ver, pero me iré a mi Padre. Entonces yo no entendía, ¿cómo puede ser? Si muere, está el cadáver allí. Pero si vuelve, resucita, va a estar siempre con nosotros, porque hasta ahora lo que ellos han visto resucitado y han quedado allí. ¿No es cierto? Lázaro volvió y quedó allí. No entendían que lo de Cristo era una resurrección distinta, verdadera. Porque todos, ¿no es cierto?, los que resucitaron o volvieron a la vida, los milagros que hizo el Señor, con el tiempo murieron, ¿no es cierto? Pero no entendían, pero decía, y él hablaba que iba a resucitar. Pero y después me voy con el Padre, y me voy de donde vine. ¿Y cómo va a resucitar y se va a ir? Pero era la resurrección gloriosa, ¿no es cierto?, del Señor. Amén. Por eso dice, todavía un poco y no me veréis. Un poco, porque faltaba poco tiempo, ¿no es cierto?, para que él fuera a la cruz. No lo iban a ver. De nuevo un poco me veréis cuando él resucitara. Pero que yo voy al Padre, así que resucitara y voy al Padre. Entonces no entendían. Era difícil para ellos entender, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, no hablaban directamente con el Señor, entre ellos esos comentarios, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre? Se preguntaban entre ellos, ¿qué quiere decir? A veces entre ellos había uno por lo menos que entendiera. Y dice que decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y dice el 19, Jesús conoció, porque Jesús conoce todas las cosas. Amén. Amén. Jesús conoce los corazones, Jesús conoce los pensamientos, Él sabe todas las cosas. No se animaban tal vez decirle a Él, o capaz le daba vergüenza de ser tan cortos de entendimiento, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que de una o de otra manera nos saca de la duda, nos saca del error. Si estamos atentos y si queremos la verdad, si queremos salir del error, si queremos salir de la confusión, si queremos salir, ¿no es cierto?, de eso que no entendemos, al Señor de una o de otra manera nos revela la verdad, nos dice lo que pasa. Amén. Y allí dice, Jesús conoció que querían preguntarle, les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis. Y acá en el versículo 20 le responde, dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Amén. Y acá usa palabras que describen, ¿no es cierto?, un duelo, una muerte, llorar y lamentarse. Porque una persona muere, ¿no es cierto? Y le dice, vosotros lloraréis y lamentaréis, porque él iba a morir. Y el mundo se alegrará. Digo, qué contraste. Y así es hasta hoy, hermano. Qué tremendo, ¿no es cierto? Cuando un hijo de Dios muere, el mundo se alegra. Cuando un hijo de Dios muere espiritualmente, cae, el mundo se alegra. Eso es así, hermano, qué tremendo, ¿no es cierto? Pero dice, aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Pero cuántas veces y uno puede imaginarse y leer la palabra, ¿no es cierto? Aleluya, que cuando él estuvo muerto, ¿no es cierto? Uno puede imaginarse, puede ponerse en los zapatos de aquellos discípulos, de aquellas mujeres que amaban al Señor, lo que pasaba en sus vidas, en sus corazones, la tristeza, el dolor, cuando el Señor murió en la cruz y lo llevaron a enterrar allí a la tumba, ¿no es cierto? Y después pasaron todo el sábado. ¡Qué día habrá sido ese! ¡Qué tiempo! ¡Qué horas de dolor! Que no entendían, que no sabían, y el mundo alegrándose.
Y uno se puede imaginar cuando estaba en la cruz, ¿no es cierto? No sé si los discípulos y las mujeres viéndolo y de lejos, ¿no es cierto? Y llorando, tal vez abrazándose y no tenían consuelo. Y los otros se reían. Se reían porque era una fiesta, ¿no es cierto? La Pascua, había venido gente de todos lados. Y uno se puede imaginar porque dice que la gente que pasaba, se ve que adentro de la ciudad o en distintos lugares decían, mirá, ya están crucificando a aquel que sanaba, aquel que decía que era el rey de los judíos. Y allá iban y venían las multitudes y pasaban donde él estaba, los enemigos a burlarse. Y le gritaban y le decían, tú que dices que edificas el templo de Dios en 3 días, ¿por qué no te bajas de la cruz? Tú que te dices el rey, y le escupían, le decían cosas. Y se alegraban y se reían las multitudes. Y los hijos de Dios llorando. ¿Y cuántas veces, hermano, pasa así? ¿Cuántas veces los hijos de Dios lloramos? Amén. Y el mundo se alegra. ¿Y cuántas veces también usted le ha hablado a alguien en un momento que estaba bien, prosperado, sano, y le habló a alguien y lo quiso, y después usted está pasando momentos difíciles y se le burla? ¿Y vos que hablabas tanto de tu Dios? ¿Y vos que me invitabas para ir a tu iglesia? Pero son momentos, hermano. Son momentos, ¿no es cierto? Pero después dice el Señor que el mundo se alegra, pero después nosotros nos vamos a gozar. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y porque, hermano, cuando Él resucitó, por ejemplo, le fueron a avisar, dice que alguien que pueda leer en... que pierdo los versículos. Alguien que me pueda leer Lucas 24, 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Estaban tristes. Amén. Mientras el mundo se alegraba. Porque ¿quién es el que se alegra? El diablo. ¿No es cierto? Y alguien que pueda leer Marcos 16, 10. Precioso Jesús. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Estaban tristes y llorando. ¿Vieron cómo estaban? Y así pasaron todos esos días, ¿no es cierto? Ese día, los discípulos llorando. Amén. Y el mundo alegrándose. Gloria a Dios. Pero dice, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y yo meditaba en esto, hermano, porque es lindo uno explayarse un poco, aunque parece que no tenga nada que ver, ¿no es cierto? Pero el mundo se alegraba por el sufrimiento de los hijos de Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, no podemos alegrarnos de los malos momentos que pasa el mundo. Por más que a veces como humanos digo, luego le hiciste, pero que Dios nos ayude a tener misericordia. Amén. Porque saben, hermanos, que Dios está de parte del que sufre. Santo Dios. Alguien que pueda leer Proverbios 24, creo que es. Escribo tan chiquito y tan amontonado que después no encuentro, pero es Proverbios 24, que dice que no te alegres cuando el enemigo... ¿Qué le apunté? 17, 24. Ajá, léelo, hermano. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Y el otro? No te entremetas con los malignos. No, el otro versículo que sigue. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. ¿Vieron? Pueden leerlo todo entero, los 2 versículos. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. ¿Vieron? Cuando dice, cuando cayere tu enemigo, ¿es enemigo también de quién? De Dios. Porque nuestros enemigos son los enemigos de Dios. Pero dice, cuando le vaya mal, cuando esté pasando un momento difícil, cuando esté enfermo, cuando esté en bancarrota, cuando le pasen tantas cosas malas, no se alegre tu corazón.
no vea que Dios vea eso y le desagrade. Se desagrade de ti, que eres un hijo de Dios. Digo, ¿cuánto tenemos? Porque Dios, ¿no es cierto?, tiene cuidado de los que sufren. Porque ¿cuántos en el sufrimiento buscan a Dios? Y vamos a ver allí, hermanos, el Levítico 19:14. Cómo Dios tiene cuidado, cómo Dios nos advierte, nos enseña. Levítico. ¿Lo leo? Sí. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Vieron? ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanos, a veces, no sé si darnos cuenta, o porque no nos ha tocado, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces a veces como que nos reímos, o hablamos ligeramente de alguien que tenga un problema, ¿no? Yo siempre me acuerdo hace años en una campaña que hubo testimonio, había muchas sanidades, y una señora pasó a dar testimonio y dijo que ella era sorda, y Dios la destapó los oídos ahí en la campaña. Y entonces el que tomaba el testimonio dijo, ¿cómo hacía su familia para llamarla? Me tiraba una piedra, porque según ella andaba así, que uno le decía, venía a comer, y yo no escuchaba nada. Entonces daba una piedrita, dio una piedra para que ella mirara. Pero es un sufrimiento. ¿Cuántas veces como que, o que no entiende, o tantas cosas, ¿no es cierto? Una discapacidad que Dios nos ayuda a tener. Porque Dios tiene cuidado de esas cosas. De repente ese que tiene esa discapacidad, que tiene ese problema, ¿no es cierto? Es un endemoniado, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que sus hijos tengamos empatía por los que sufren. No alegrarlo, porque si no vamos a estar como esos que se gozaban y se alegraban, ¿no es cierto? Cuando los hijos de Dios estaban sufriendo. Sí, hermana Alicia. Estaba acordando una frase que decía, cuando tú naciste, tú llorabas y todos reían. Vive de tal manera que cuando tú mueras, todos lloren y tú rías, refiriéndose a la salvación. Amén, amén. Pero digo que Dios nos ayude, ¿no es cierto, hermano? Como viendo nosotros en la palabra, cómo Dios tiene cuidado de los que sufren. Pero también, ¿no es cierto?, Dios tiene más cuidado de nuestro corazón. ¿Cómo actúa? Porque a veces hay un montón, ¿no es cierto?, como una risa por, yo qué sé. Hay un muchacho, ahora no lo he visto, pero hay uno que anda por las calles lleno de bolsa y va juntando cosas, y camina para atrás, camina para atrás. Y la gente lo mira y se ríe. Hace unos años, no sé qué pasó con ese, que todos le decían el Copay. ¿Recuerdan? ¿Lo conocieron? Sí. Que parecía que iba en un ómnibus y manejaba y hacía los cambios. Pero estaba mal, ¿no es cierto? Y cuánta gente se reía, ¿no es cierto?, de él. Y le hacían burlas. Y se burlaban, ¿no es cierto?, de él. Pero Dios le desagrada esas cosas. Y que Dios ayude a nosotros, los hijos de Dios, a tener cuidado, ¿no es cierto?, de esas cosas. Amén. No sé, ¿alguien quiere? Sí, Gabriel. Hay una profecía contra Edom que dice como Esaú, ¿no? Que le dice Dios, no debiste haberte alegrado de tu hermano en el día de que se perdieron, dice. No debiste haberte jactado en el día de, bueno, que ellos fueron llevados esclavos. Aunque si ellos pensaban, ¿no es cierto?, Israel se había ganado eso, ¿no es cierto?, lo que le estaba pasando por su desobediencia a Dios. Pero sin embargo Dios lo advierte, lo reta a los edomitas, no te alegres de tu hermano. No debiste haberte alegrado. No debiste haber ayudado a los enemigos para que agarraran a aquellos que se escapaban. Digo, cuántas cosas que Dios nos ayuda, hermano, porque a veces dicen tantas cosas injustamente de nosotros, de la obra, de la iglesia, o personalmente, o del grupo, ¿no es cierto? Y uno, ¿no es cierto?, como que se siente herido, pero no es a nosotros, es al Señor. Y en nosotros lo que el Señor nos pide es tener misericordia. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Porque vemos cómo terminó. Y entonces el Señor, para hacer más claro, hacer más, que interpreten mejor esto que el Señor le dice, ustedes se van a llorar y se van a lamentar, pero
Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y acá en el versículo 21 usa una alegoría, ¿no es cierto? Comparando con una mujer cuando da a luz. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, y son fuertes los dolores, son bravos, hermano. No se lo decíamos a nadie, ¿no? Tiene dolor, porque ha llegado su hora. Y más se acerca la hora, más fuerte es el dolor. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Cuando está por tener, ¿no es cierto?, con los dolores, nunca más voy a tener un hijo, nunca más, ¿no es cierto? Dicen así, pero después que nace el hijo y ya te vas a tener un hermanito, se olvida del dolor, ¿sabes? Gloria al Señor, la mayoría es así, ¿no es cierto? Gloria, y así el Señor les compara. Amén, ese dolor, amén, pero que se iba a transformar en gozo, en alegría. Gloria al Señor. Y en el 22 le dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y qué maravilloso, no quiere decir, hermano, porque a veces pensamos que una persona gozosa es que siempre está en las risas, y no es eso. El gozo es algo, puede ser que esté en la risa, pero no es inherente solamente a eso, ¿no? El gozo es algo del corazón, es un estado de paz y alegría, ¿no es cierto?, interno, amén, y eso nadie lo puede quitar, hermano, amén, gloria al Señor. Por eso el Señor les dice, ¿no es cierto?, nadie os quitará vuestro gozo. Y uno lo ve, ¿no es cierto?, la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, todo lo que pasaba, ¿no es cierto?, pero ellos siempre estaban gozosos y escribiendo, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo mismo, escribiendo desde la prisión, que uno se supone que allí no era un lugar agradable, pero de la prisión, y que tengan gozo y gócense, y hablando del gozo, ¿no es cierto? Aleluya. En aquel día, dice, no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y acá el Señor le dice una cosa que para ellos era fuerte, que también en ese momento no lo entendieron. Porque ellos acá le habla de la oración. Pedir al Padre es hablar con Dios. La oración es hablar con Dios, ¿no es cierto? Ellos, los judíos, estaban acostumbrados a la oración. Los salmos, que eran la mayoría de ellos, oraciones. Y después en los profetas también había oración. Así que y el judío oraba, tenía sus horas de oración y oraba. ¿No? El judío sabía orar a Dios, el Padre. Pero ahora el Señor dice que tienen que orar en el nombre de Él. Orar en el nombre, dice, de cierto os digo que todo cuando pides al Padre en mi nombre. Entonces eso era algo nuevo para ellos. Porque hasta ahí, digo, ¿qué gozo habrá sido después que pasó todo? Que pasó la cruz, que pasó la resurrección, que pasó, bueno, cuando estuvieron esperando el Espíritu Santo, y cuando se encontraban y cuando hablaban, digo, pensar que el mismo Dios estaba con nosotros. Pensar que el mismo Dios comía con nosotros, que el mismo Dios dormía con nosotros. ¿Se habrán dado cuenta recién ahí cabalmente de que Jesús era Dios y que anduvo con ellos? Pero hasta ahí, pero acá cuando el Señor se pide en mi nombre, estaba diciendo que Él es Dios. Ahora, hermano, pedir a Dios en el nombre de Jesús no es un hechizo, no es una palabra mágica, como en los cuentos que hay que decir. A ver qué palabra mágica hay por ahí. Abracadabra, y se abre, ¿no? O, ¿qué más? Bueno, tantas cosas, ¿no es cierto? Que digo la palabra mágica y se hace, no. Orar en el nombre de Jesús, orar al Padre en el nombre de Jesús no es una palabra mágica. Es orar a Dios confiados en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es. Entonces, hermano, esto me lleva a meditar que nosotros, ¿cuántas veces oramos a un Padre mío? O digo, Señor Jesús, y nos escucha. Pero cuando nosotros estamos enseñando, tenemos que enseñar esto, ¿no? Cuando le enseñamos, por ejemplo, a los niños, ¿cuántas veces decimos, Señor Jesús, bendice esta escuelita, bendice a los niños que no han venido, bendice a esta... Pero ¿qué tenemos que decir?
Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Así tiene que ser. Así nos enseñó el Señor. Y también a veces en la iglesia, que se ora así cuando se va a entregar a una persona. También. Mucho, y si hay uno de la sola Jesús, no, para él es lo mismo. Eso siempre he tratado de... Sí, por eso el Señor nos enseñó y que Dios nos ayude a nosotros. Porque yo sé que el Señor nos escuche, y porque Él conoce nuestro corazón y sabe que creemos que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y la obra que hizo y todo lo entendemos. Entonces, ¿cuántas veces oramos a veces al Espíritu Santo? Oramos a Jesús, oramos al Padre, sin decir en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús. Pero cuando estamos enseñando, como decía el pastor, una persona se entrega, y si decimos, Señor Jesús, perdona sus pecados. El Señor Jesús perdona, sí, la sangre de Cristo. Pero ¿qué pasa, no es cierto, con las religiones falsas? Por ejemplo, lo de la solo Jesús. Que nombran solo Jesús. Y que Jesús es todo. Entonces estos son lo mismo. Y no somos lo mismo. No estamos en el error. ¿En qué otra cosa, hermano? Y en las oraciones públicas. Porque en una oración pública uno está también enseñando, está guiando a otros en la oración. Y Dios nos ayuda a tener, ¿no es cierto?, ese cuidado. Amén. Porque es basarnos, ¿no es cierto?, en la que entendemos y que aceptamos que la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario me ayuda a llegar, como dice Hebreo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que dice? Libremente, ¿cómo dice el trono de la gracia? Acercaos. Confiadamente. Confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, ¿por qué? Porque Cristo, amén, hizo la obra en la cruz, ¿no es cierto? Y yo acepté ese sacrificio de Cristo en mi corazón y ahora confiadamente entro en el trono de la gracia. ¿Entienden, hermano? ¿Alguien quiere aportar algo, hermano, acerca de esto? Y el Señor mismo decía, cuando dio aquel ejemplo de oración, así tendréis que orar, Padre nuestro, empezando con... Seguro, hasta ahí, no sé si decía Padre, pero no decía en mi nombre. Pero acá, por eso, no sé, Jesús, los discípulos habían escuchado muchas veces orar a Jesús. Y Jesús mismo les enseñó, estando con ellos. Y ustedes oren así, Padre nuestro que está en... Pero acá, ¿no es cierto?, ya terminando su ministerio, ya próximo a la cruz, amén, les dice, ¿no es cierto?, cuando ustedes pidan al Padre en el nombre de Jesús, en mi nombre. Amén. Por eso, hermanos, quiero decir, ¿no es cierto?, que todos aquellos que tenemos conocimiento y que estamos en el camino del Señor, nosotros sabemos que Dios nos escucha. Si oramos en el nombre de Jesús, o le pedimos, Espíritu Santo, dame palabra ahora, o tantas cosas que oramos así, ¿no es cierto?, rápidamente. Pero la oración, ¿no es cierto?, que el Señor enseñó es Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así tenemos que enseñar nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por eso le dice el versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ellos oraban a Dios. Amén. Pero ahora, a partir de ahí, ¿no es cierto?, el Señor le dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y acá el Señor se está refiriendo a ese nuevo pacto, ¿no es cierto?, que Jeremías había profetizado. Amén, porque iba a empezar una etapa diferente en la relación del creyente con Dios. Amén. Y vamos a ir ahí a Jeremías 31. Jeremías 31. Dice así, 31. Aleluya. Dice así, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más
de su pecado. A este se le conoce, hermano, como el nuevo pacto. Y cuando Jesús hacía la Santa Cena, ¿no es cierto? Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Amén. Y ahora lo que dice esta profecía de Jeremías, ¿no es cierto? Tiene un cumplimiento parcial, ¿no es cierto?, en esta era. Amén. Pero va a tener un cumplimiento total en el milenio. Amén. Pero cuando dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, no quiere decir que ya la sabemos todo, porque los dones del Espíritu Santo que la iglesia recibe, entre tantos dones que hay de maestros, de apóstoles y todo, está el don el don de maestro, ¿no es cierto?, de pastor, pero el don de maestro que es para enseñar la palabra. Amén. Todos necesitamos, pero no está, ¿no es cierto?, esa ignorancia, amén, que acerca de Dios y de las cosas de Dios. Amén, antes de este nuevo pacto. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Y hermanos, ¿qué gozo más grande hay, hermanos, cuando uno ora y ve la respuesta a la oración? Amén. Que está orando por un familiar. Amén, y cuando ve la respuesta, qué gozo. Amén, qué gozo tan grande. Cuando ora por una, todo, ¿no es cierto? Porque cuando dice acá, hermanos, que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, no es en la mente carnal, bueno, ahora le voy a pedir un auto, le voy a pedir, es todo lo referente al propósito de Dios. Amén, todo referente al avance de la obra de Dios, a lo que Dios quiere hacer. No es para mis vanidades ni para mi egoísmo, ¿no es cierto? Es conforme al propósito de Dios, sí. Yo pensaba, digo, cuando mencionaba eso de la palabra mágica, ¿verdad? Digo, en el nombre de Jesús, digo, que uno puede pensar, ¿verdad?, que ya por decir en el nombre de Cristo te pido tal cosa o algo, pero la palabra también dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nosotros mismos, egoístamente o algo así. Es así, pero nosotros uno lo va asimilando, lo va aprendiendo, ¿no es cierto? Es capaz de salir con una nueva ley y decir, ¡ay, qué bueno! Sí. Pero no es así, ¿no es cierto? Sino que es conforme a los propósitos que Dios tiene y al bienestar, ¿no es cierto?, de la obra de Dios, de la gloria de Dios. Amén. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo? Y la respuesta viene en el tiempo de Dios también. Y en el tiempo de Dios. Pero qué gozo, hermano. Amén. Aleluya. Amén. ¿Y cuántas veces llevan años, ¿no es cierto?, de oración para ver la respuesta? Amén. Pero qué maravilloso cuando se ve esa respuesta, hermano, de Dios. Aleluya. Para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Pastora, yo digo, mencionar algo, ¿verdad?, respecto, así como un testimonio, porque hace años atrás me acuerdo que quería un autito para andar más cómodo, para no pasar más frío. Pensaba yo de esa manera, así, digo, y le oraba al Señor, digo, como que Dios no me respondía en eso, digo, y por allá me rendí porque no lo veía llegar, parecía todo súper difícil. Pero cuando comencé con los jóvenes, que empecé a ver la necesidad de andar con ellos, digo, que veía, digo, que el sol fuerte en el verano, pensaba en el invierno, digo, y lloré al Señor de esa forma. Amén. Y fue cuestión de días, porque ni siquiera pasaron muchos meses, fueron días, digo, y Dios me respondió. Qué bueno, qué lindo, ¿no es cierto?, cuando se piensa en los propósitos de Dios, engrandecer la obra de Dios. Por eso cuando Job dice engrandece la obra de Dios, no es agrandar el templo, la obra en las vidas, en los corazones, llevar la palabra, amén, gloria al Señor. Y cuánto nos habla, hermanos, amén, del gozo, ¿no es cierto?, que hay en los corazones de sus hijos, hermanos, que nadie puede quitar ese gozo, aunque nos puedan acusar, hermanos, amén, gloria al Señor, aleluya, pero qué bueno es nuestro Dios. Y sigue acá en el 25, si estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Qué precioso, hermano, porque el Señor, ¿no es cierto?, habla de que Dios nos ama porque amamos a Jesús. Y no hay necesidad, ¿no es cierto? No quiere decir que el Señor tiene que interceder ante el Padre para que el Padre nos bendiga, sino que hay una comunión, hay una unión, amén, entre el Padre, el Hijo y sus hijos que aman al Señor. Aleluya. Dice el 28, salí del Padre y he venido al mundo. ¿Y cuándo fue eso? Salí del Padre. Cuando salió, ¿no es cierto? Y vino allí.
y nació, ¿no es cierto? Cuando vino, ¿no es cierto? Primero a Nazaret, amén, a engendrar allí en el vientre de María, y después ir a Belén a nacer, ¿no? Salí del Padre y vino al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aleluya. Dejo el mundo, murió en la cruz, resucitó y volvió al Padre. Le dijeron, y ahora como que la mente, ¿no es cierto?, de sus discípulos se aclara, ¿no? Dice, le dijeron sus discípulos, y aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Y aquí, como diciéndole al Señor, son tardos ustedes para entender, ¿no? Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Cuándo se cumplió eso, hermano? Cuando él dice que Jesús les advierte que le iban a dejar solos, que iban a ser esparcidos. Allí en Getsemaní, ¿no es cierto? Cuando se asusta, estaban todos allí como para acompañarlo, pero cuando ven venir, ¿no es cierto?, esa gente armada, todos le dejan solo. Pero una de las cosas, y dice, me dejaréis solo, porque literalmente lo dejaron solo. Pero dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y eso, hermano, también es una verdad para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces por distintas situaciones, familiares o la iglesia o quien sea, nos pueden dejar solos? Como que nos vemos solos o como que nos ven solos, pero no estamos solos. ¿Cuántas veces los hermanos han dicho, fui a tal lado, tuve que ir sola? No, pero no estaba sola o no estaba solo, el Señor iba conmigo. Y tener siempre esa convicción, el Señor está, el Señor va conmigo. Así tenía esa convicción del Señor, me dejaré solo, más no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas, dice el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Qué promesa, ¿no? Qué promesa tan maravillosa, ¿no? Aleluya. Y como dice acá, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo, como dice, en el mundo es seguro que hay aflicción. El Señor no maquilla, hermanos, la vida cristiana. No nos hace ver una cosa que no es. No nos promete cosas que no son. Él nos dice la verdad. Y en el mundo hay aflicción. Hay aflicción en el trabajo, en el hogar. En todos lados hay aflicción. Hay dolor, hay desavenencias, hay infidelidades. Hay tantas cosas, hermanos, que producen dolor, que producen aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido el mundo. El mundo, ¿no es cierto?, sufre aflicción, pero no tiene el consuelo, ¿no es cierto?, que el Señor dice, ya va a pasar. Ya te voy a dar la victoria. Pero a nosotros, a su pueblo, el Señor dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora te están atacando, estás pasando momentos difíciles, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido el mundo. Aleluya, qué maravilloso, hermano, es nuestro Dios. Amén. Alabado sea tu nombre. Maravilloso. Las victorias, hermanos, siempre vienen después de la prueba. Todo, hermano, acá escuchamos en los cultos, la mayoría de los cultos, testimonio, ¿no es cierto? Y se pasa por distintas pruebas para que después tengan testimonio. ¿Cuánto tuvo que pasar el Señor por todo eso? Para después la victoria. No hay victoria sin aflicción. No hay corona sin cruz. Y así también nosotros. Por eso el Señor dijo también en su palabra, nosotros que debemos cargar cada día nuestra cruz. Pero un día tendremos la corona. Amén. Toda aflicción, hermano, es con un propósito. Y hay que pasarla. Hay que pasarlas para después tener la victoria, para después gozarnos en la respuesta, para después gozarnos en el resultado. Hay que pasar, y siempre cuando estamos pasando no queremos, no entendemos, y decimos, ¿por qué a mí? Pero cuando pasa, ¿no es cierto?, esperamos en el Señor y vemos, ¿no es cierto?, la recompensa, ahí entendemos, era necesario pasar por esto. Si el Señor no hubiese pasado por todo eso, esos momentos difíciles, ¿qué sería de nosotros?
Pero llegó la resurrección y llegó, ¿no es cierto?, la gloria para su vida. Y así también, hermano. ¿Cuántos damos testimonio, ¿no es cierto?, de enfermedades, de problemas, de cosas que eran tan difíciles. Pero la pasamos ahí confiando en el Señor. Pero qué maravilloso cuando se abre, ¿no es cierto?, cuando se despeja, cuando viene la victoria. Y así es, hermano. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hasta el día que el Señor venga, o hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿no es cierto?, vamos a estar en un mundo de aflicción. Pero el Señor siempre promete dar la victoria. Confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria al Señor. Terminamos. El punto B dice: Jesús prepara a los discípulos para su futuro desafío en la cruz. Versículo 16 al 18. Jesús les cuenta sobre su inmediata breve partida. Versículo 19 al 22. Jesús explica que la tristeza que estaba por llegar se convertirá en gozo. Versículo 23 al 27. Jesús promete un gozo más grande sobre su futuro acceso a Dios después de su partida. Versículo 28 al 32. Los discípulos proclaman su fe, Jesús la pone en perspectiva. Y versículo 33. La triunfante conclusión del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos y de todas las enseñanzas de Jesús antes de la cruz. Y las preguntas, pregunta 1, ¿qué quiere decir Jesús en el versículo 16? Pregunta 2, ¿qué significa pedir, orar en el nombre de Jesús? Y la pregunta 3, ¿a qué se refiere el versículo 32?